Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga, qué bueno vernos nuevamente. Y si el próximo sábado vamos a tener esa reunión, va a ser muy especial. Invitamos a todos los servidores. El tema va a ser sobre primeros auxilios, ¿sí? Como iglesia debemos también estar pendientes de situaciones que se presentan y sí les va a tener algo bien rico para que vengan. Para que vengan si el Señor no ha venido antes. Vamos a estar acá. Bueno, ¿quién recuerda hace 8 días de qué fue que nos hablaron? A ver. La segunda venida. ¿Y qué nos llamó la atención de esto? La llamada a abordar. Muy bien, muy bien. Entonces la semana pasada, Ricardo nos invitó a reflexionar sobre el último llamado para abordar el vuelo. Y el texto fue Apocalipsis 22 y nos recordó 3 puntos muy importantes que debemos tener en cuenta para ese último llamado, y era reconocer al verdadero piloto. El segundo era ¿cuál? Acumular millas, ahí tan juiciosa. Y el tercero, escuchar los anuncios que ponen en altavoz. Excelente, muy bien. Ese ejercicio de escribir nos ayuda mucho. Pero hoy queremos invitarles a que sigamos pensando en ese viaje, en ese último viaje. Ricardo nos habló de ese momento para abordar, ya nos fuimos. Yo quiero invitarles a que pensemos qué pasa antes, cómo nos alistamos para ese último viaje. ¿Ustedes han hecho algún viaje a alguna parte? Generalmente pasa que cuando nosotros pensamos en el viaje, lo primero que hacemos es decir, ay, bueno, por ejemplo, en mi caso digo yo, ay, qué rico ir a tal parte, qué rico ir a Santa Marta. Entonces, para ir a Santa Marta tengo que hacer todo un plan. Como familia nos sentamos y miramos muchas cosas para poder lograr ir allá a ese viaje. Si queremos ir a Santa Marta o si queremos ir a Cartago o a la Virginia. Para mí todo lo que sea fuera de Pereira y Dos Quebradas es viaje, así sea a Santa Rosa. Para mí eso es un viaje, me encanta. Pero pensando en ese último viaje que todos vamos a tener, ¿ustedes sabían que todos vamos a tener un último viaje? Todos vamos a tener uno ultimito. Y ahí es donde quiero que estemos pendientes. Y quiero que lo veamos a través de la palabra del Señor. Vamos a usar 2 textos en el día de hoy para hablar acerca de este último viaje y las recomendaciones que hay para hacerlo. ¿Cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta para el último viaje? La primera recomendación es escoger el destino y obtener el tiquete. Entonces, yo voy a hacer un viaje, necesito saber a dónde es que voy a llegar, para dónde es que voy, cuál va a ser ese destino al que voy a llegar y comprar el tiquete, porque si yo no obtengo un tiquete, va a ser muy difícil tomar un avión o tomar un bus para poder llegar al destino al que quiero ir. Como cristianos también nosotros o como seres humanos necesitamos tomar esa decisión de escoger ese viaje y obtener el tiquete. Nosotros para ese último viaje podemos tener 2 opciones de destino. No sé cuál escoja usted. Vamos con el destino a un lugar allá en el cielo o el destino sin el Señor, donde hay harta candela, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que nosotros decir, bueno, yo quiero ir yo espero que todos los que estamos acá y todos los que nos ven por las redes puedan decir, yo quiero llegar al destino del cielo. Yo quiero llegar al destino donde está el Señor. Para poder llegar allá a ese lugar, dice la palabra, ¿qué debemos hacer? Romanos capítulo 10, verso 9 dice, Romanos capítulo 10, verso 9.
dice, así que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. ¿Cuál es el tiquete que usted va a comprar? Donde usted confiesa al Señor, donde cree en su corazón realmente que Él es Dios. Porque muchos compran tiquetes falsos. Resulta que en el mundo, ustedes han comprado tiquetes, por ejemplo, para ir a, ahorita que el Pereira está en la Libertadores, hay gente que compra tiquetes y hay quienes de manera deshonrosa van y clonan o falsifican tiquetes y venden tiquetes falsos. Y la gente inocentemente compra ese tiquete y cuando llega al estadio no existe. Pasa también en las aerolíneas que usted va a una empresa, pide ir a un lugar y va y paga y resulta que esa empresa no existía realmente y que su tiquete tampoco es bueno y se quedó sin viaje. Como hijos del Señor nos pasa mucho también, o como seres humanos que creemos que cualquier tiquete, no importa dónde lo compremos, va a servir para llegar a ese destino que nosotros en nuestro corazón quisiéramos ir. Y resulta que vamos y compramos en agencias de viaje que son ficticias, donde nos dicen cualquier camino lo lleva allá donde ese Dios que usted quiere ir, o compramos tiquetes en agencias donde nos dicen, ay, mire, eso es lo mismo, irse en bus o irse en avión si usted va a ir a Europa. Y nos venden tiquetes que no existen. Entonces, como es más barato irnos en bus, pensamos que en el bus vamos a llegar a Europa y resulta que no nos lleva sino hasta cierto límite. Y no llegamos a Europa. Hay personas en el mundo que escogen ir a agencias donde no son certificadas o ir en un transporte que no necesariamente los lleva al lugar de destino. Cuando nosotros compramos ese último tiquete para nuestro último viaje, debemos de hacerlo de la forma correcta. ¿Cuál es? Dice Romanos que aceptar al Señor en nuestro corazón, confesarlo con la boca, aceptarlo de corazón y confesarlo con la boca. Escuchamos muchas veces que hay campañas evangelísticas o que la gente va y le dice a alguien, mire, usted necesita conocer al Señor, el Señor tiene un plan maravilloso para su vida, crea en Él, y la gente hace una oración. Y a veces pensamos que para todo el mundo eso es suficiente. Mucha gente, aún sentada en las bancas de las iglesias, ha hecho una oración con la boca, pero no lo ha creído en el corazón. No lo ha creído en el corazón. Así es que ponga mucho cuidado con el tiquete que usted compró. Revíselo de acuerdo a las normas de la agencia que están acá. Lo he creído en el corazón. Realmente creo que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Como dice Juan 3:16, que todos lo sabemos, o que Jesús es Dios y que Dios levantó de los muertos a Jesús. Realmente lo creemos. Esa es la única forma de nosotros tener bien un tiquete. Tampoco es haciendo obras, porque es que el tiquete no es para comprar. Lo obtenemos porque es un regalo. Ese tiquete ya lo pagó alguien.
Jesús pagó por toda la humanidad. Recuerden lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice que nosotros podemos estar tranquilos porque por gracia somos salvados mediante la fe. Esto no es poder de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, para que nadie crea que ha trabajado tanto por él. Entonces, es un tiquete que es gratis, pero que hay que revisarlo bien. Si de verdad tengo el tiquete que me puede llevar a ese último viaje, en ese último vuelo. Estoy convencido realmente que sí he confesado al Señor con mi boca, creo en Él, que es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos. Si usted tiene alguna duda al respecto, acá hay personas que acaban de decir amén, que pueden ayudarlo a que entienda ese proceso, si tiene alguna duda o habla con alguno de nosotros, porque necesitamos saber cuál es el tiquete real, el verdadero, no de una agencia falsa, no un tiquete de esos que revenden, que ha sido clonado, sino el tiquete verdadero para poder tomar ese último vuelo. Y recordar que no tiene ningún valor. Así es que si a usted alguien viene y le dice, me tiene que pagar tanto o tiene que hacer toda esta cantidad de cosas para poder tener el tiquete, ese no es verdadero. Es una agencia falsa. Allí no nos están vendiendo el tiquete que es verdadero, porque lo único que necesitamos es confesar con la boca y creer con el corazón que Jesucristo es Dios y que Dios lo levantó de los muertos, arrepintiéndonos de lo malo que hacemos, ¿cierto? La segunda cosa que debemos tener presentes para empezar este viaje es estar atentos a las señales previas al vuelo. Cuando nosotros tenemos ese viaje, hay señales que nosotros vamos viendo para poder saber cuándo es el momento que llega ese destino. Entonces tenemos que alistar la maleta, tenemos que mirar cómo está el clima, conocer cómo es el clima del lugar a donde vamos a ir, para saber qué ropa vamos a empacar. Y hay muchas cosas que se van presentando en el camino que nosotros vamos diciendo, ay, ya va a llegar la hora de irnos, ya va a llegar la fecha en que separamos el viaje, ya casi es el momento. ¿Por qué? Porque es que ya, si por ejemplo es para la época de vacaciones de mitad de año, vamos descontando las fechas y vamos diciendo, ya los muchachos salieron de vacaciones, ya va a ser la hora del vuelo. Hay muchas señales que se presentan también para ese último viaje, así como las señales que se presentan para nuestros viajes. Quiero invitarles ahora a que vayamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. ¿Cuáles son las señales que debemos tener presentes para estar atentos a que ya llega la fecha del último vuelo? Mateo capítulo 24, voy a leer del versículo 4 al 14. Mateo 24, 4 al 14 dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. O sea, todavía no es la hora del viaje. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán,
y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, el día del viaje. Entonces llega el día del viaje. Cuando leemos este texto, uno lo lee y uno dice, ay, ¿qué es esto tan terrible? ¿Cierto? Qué susto. Que no nos dé susto. Qué susto, porque ya lo estamos viendo. Que no nos dé miedo. No sé ustedes, pero cuando llega la fecha del viaje que hemos planeado y se van cumpliendo todas las señales para que llegue ese día, a mí me llena de emoción porque me voy de viaje. Llegó el día que me voy de vacaciones, de viaje, o a ir a disfrutar de algo diferente. Así es que este viaje sí que menos nos debe dar miedo. Pero dice que hay unas señales. ¿Cuáles son las señales? Habla el texto que vendrán falsos profetas. ¿Se acuerdan? Hace 8 días Ricardo nos habló de falsos pilotos. Los falsos pilotos. Van a venir muchos a decir, yo soy. Mírenme a mí. Soy el elegido. Pongan sus ojos en mí. Y el Señor está diciendo, mucho cuidado. No sé si ustedes viven eso hoy, pero creo que estamos en una época donde muchos se levantan a decir, este es el camino. Cualquier camino que escojas, nos están diciendo. Cualquier camino te va a llevar al destino. Y el Señor nos dice en Juan que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Ojo, una señal. Cuando a usted alguien le diga, el texto más adelante, los invito para que lo lean completo, más adelante ustedes van a ver que Jesús les dice, miren que les dicen que el Cristo está en el desierto, mucho cuidado. Miren que le dice que está aquí, vengan para acá, mucho cuidado. Mucho cuidado de los falsos profetas, de aquellos falsos que nos están diciendo que Él es el destino, que Él los va a llevar, que Él los va a acompañar al lugar donde es. Solo hay uno, y es el tiquete que compramos, Jesucristo. Solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Mucho cuidado con los falsos profetas que nos van a tratar de engañar. Y miren, muchas veces no se trata solamente de personas, sino de ideologías que dicen que ese es el camino. En esta época, después de la pandemia, se ha levantado un movimiento muy fuerte que tiene que ver con el tema de la salud mental, que es bueno, porque tenemos que cuidarnos y la palabra lo dice, mentalmente nos tenemos que cuidar. Pero nos están vendiendo la idea que el único camino para estar bien en la vida es estar bien nosotros solamente y mirar solo nuestras emociones, que no es malo, pero cuando se centra solo en la persona, ya es una ideología que me está quitando de vista al Señor. Y esa, como muchas, hoy en día hay mucha tendencia a lo de otras religiones, entonces está bien lo que tú creas. Lo que tú creas te va a llevar donde debes ir, no. Cuidado, que no todos los caminos nos conducen al lugar de destino. Pero también dice que hay noticias que se vuelven como desalentadoras. Escucharán de guerras y de rumores de guerras. ¿Nos pasa hoy que escuchamos eso? Todos los días se va a desatar la tercera guerra mundial. Un país, otro país, cualquier país va a desatar la tercera guerra mundial. No solo eso, sino que dentro de nuestro país
Estamos escuchando constantemente que hay guerras y que hay una paz, pero que en últimas no es paz, porque es que siguen las guerras entre las pandillas, siguen las guerras entre los narcotraficantes, siguen las guerras entre todos. Noticias que vienen de forma desalentadora. También dice que van a haber hambres. Va a haber hambres. Parece ser que cada vez estamos viviendo más esto. Y no porque necesariamente la tierra no esté dando, sino porque muchas veces se impone la economía. Entonces no vendemos, no producimos porque queremos crear escasez para vender más caro, o porque el gobierno dijo que eso ya no se produce así, o porque vamos a acabar con tal sector para poder ver que hay mucha hambre y que nos tienen que comprar a nosotros. El hambre viene de muchas maneras, pero aquí está hablando el Señor que va a haber, vamos a escuchar que va a haber hambre también, porque el clima no permite que la tierra produzca por causa de nuestra misma maldad. Hemos hecho daño a la tierra. Hambre porque cada vez las cosas cuestan más y la economía está más que dada. Hay menos poder adquisitivo, entonces la gente no compra mucho. Hay un sonar de eso en nuestra mente todos los días, todo el tiempo, porque hay derrumbes, entonces nos aislamos como ciudades, hay paros camioneros, entonces no llega el alimento a las ciudades, muchas maneras de hambre que el Señor dice que también son una señal que ya llega el último vuelo, el último viaje. Pero también dice que habrán terremotos por todas partes. En estos días hubo en Colombia un temblor que lo sentimos acá en este sector muy bien, pero cuando uno escuchaba las noticias que también había temblado a esa misma hora en Japón, que había temblor en no sé dónde, que se cayeron tantas casas, que se agritaron, y empezamos a escuchar acerca de los temblores cada vez más. Y tiene mucho que ver todo esto con un sistema que tenemos hoy, que son las redes sociales, que nos damos cuenta inmediatamente de todo lo que está pasando. Creo que eso también es una señal del Señor diciéndonos, está preparado para el viaje, porque es que ya conocemos de manera inmediata que no solo tembló acá, sino que tembló allí, que en el tal país, que en Chile, que en Ecuador, que en tantos lugares que empieza a temblar. Hay rumores de eso en este momento. ¿Deberían esas noticias llenarnos de miedo? Pues imagínense lo que sigue: persecución. Noticias desalentadoras porque hay guerras, hambres, terremotos, y habrá también persecución. ¿A quién le gusta que lo persigan? Nos gusta vivir en la seguridad de donde estamos y estar tranquilos. ¿Y esta persecución la estamos viviendo hoy? Sí, la estamos viviendo ya. En mi casa no llegan a tirarnos ni tomates, ni piedras, ni por la iglesia pasan haciendo eso. Pero hay ideologías que ya se están metiendo y nos están persiguiendo. Hay una ideología que es la ideología progresista, que encierra muchas otras ideologías en el mundo hoy. Una de las teorías que ellos manejan es que nosotros somos personas de tercera categoría, los que han creído en un Dios, porque ese Dios no es real. Es real el ser humano y lo que haga el ser humano. ¿Y cómo empieza la persecución?
ay, tú todavía lees la Biblia. Ese libro de fantasías, ese cuento. Es que usted todavía cree en eso. A ver, ¿cómo se le ocurre? Si eso es un libro de pura fantasía, escrito por seres humanos. Y lo que dice el Señor en este mismo texto es que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Hay persecución cuando nos dicen, tú no crees en toda la ideología de género como se las estamos presentando. Tú eres un retrógrada, tú no amas. Tú no amas a tu prójimo porque no lo aceptas con todos los pecados que tiene. Y ahí hay un tono que nosotros debemos tener mucho cuidado. No confundir el amor al prójimo con la aceptación del pecado del prójimo y la mía. No puedo aceptar mi propio pecado y tampoco estar de acuerdo con el pecado del otro. Amo al otro porque eso fue lo que hizo Jesús, venir donde nosotros los pecadores y amarnos y abrazarnos para nosotros reconocer que lo necesitábamos para una transformación de vida, ¿sí? Entonces una cosa es el amor y otra cosa es la aceptación del pecado. Yo no debo dejar de amar al otro como es, pero sí recordarme a mí que debo cambiar mi pecado y ayudar a que el otro vea su pecado, ¿sí? Entonces no nos dejemos engañar cuando nos dicen que nosotros no amamos. Sí, debemos amar a ese que todavía no conoce la verdad de Cristo. Pero nos han metido en la cabeza que es que si no le decimos, tú estás muy bien, así estés robando, estás muy bien, así estés matando, estás muy bien, si no decimos así, es que no lo amamos. Sí, lo amamos y como te amo, tengo que decirte que eso no está bien. Así como el Señor me dice a mí que no estoy bien cuando peco. Hay una persecución que va más allá de lo físico, hay una persecución ideológica. El pueblo del Señor en esa época también vivió una persecución ideológica y física y los mataban. No sabemos qué va a pasar con nosotros, pero vendrá esa persecución y esa es la señal. Esa es una señal. Pero la otra señal es que en medio de todo eso, esas noticias tan terroríficas, hay una señal y es que la palabra del Señor se sigue sembrando en todas partes del mundo. Esa es la señal, la última señal para que el Señor venga. Dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin, el último vuelo, el último viaje para nosotros, la predicación del evangelio. Debemos seguir predicando el evangelio. Si usted como conocedor de Cristo, que sabe cuál es el evangelio, dice, entonces yo no voy a predicar porque qué miedo que llegue ese fin, pues lo invito a que compre el tiquete verdadero, porque se tiene un tiquete que no está bien. Todos los que tenemos el tiquete verdadero añoramos esa segunda venida de Cristo. No nos da miedo, sino que nos da esperanza de una vida futura diferente, hermosa y plena. Así es que mucho cuidado. Debemos de estar pendientes de estar predicando el evangelio de Cristo. Ese evangelio que es el tiquete verdadero para tomar el último viaje. Y la tercera es estar pendientes de la fecha, del día, del vuelo o del viaje. Estar pendientes de la fecha del día del viaje. Y dice el texto aquí en Mateo 24, versículo 33, Mateo 24, versículo 33, igualmente cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. ¿Cuáles cosas? Estas señales que acabamos de decir. Les aseguro que
no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, sino ¿quién? El Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Dice en el versículo 42 del mismo texto de Mateo 24, por lo tanto manténganse despiertos, porque no se sabe el día en que vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría ¿cómo? Despierto, para no dejarlo forzar la entrada. ¿Cómo debemos de estar esperando entonces ese día? Listos, porque la fecha cuando compramos el tiquete verdadero no nos dieron la fecha final, sino señales y una advertencia de estar pendiente a las señales para poder saber cuál va a ser el día. ¿Cuál va a ser el día? Solamente que para ese día el Señor nos está diciendo que debemos mantener alertas, despiertos, listos, con la maleta a la mano, para poder irnos a ese último viaje. Ese último viaje donde vamos a poder estar con el Señor. Ya está puesto todo en la mesa, ya está listo todo lo del viaje. Todo ya está dado para esa fecha. Estamos listos para poder emprender el viaje. Mantenemos alertas como este dueño de casa. Mantenemos alertas, examinando nuestro corazón, mirando que sí sea verdad que hemos comprado el tiquete verdadero para ese último viaje. ¿Es usted de pronto de los que lleva esa esperanza a otros y le dice, mira el tiquete que has comprado, ese sí te va a llevar al viaje verdadero, a ese último viaje? ¿O es de los que prefiere guardarse el tiquete verdadero y no contarle a nadie más? El llamado del Señor es a que estemos listos, pero que contemos también a otros. El llamado del Señor es estar alerta, porque el tiempo está cerca. Queremos subirnos en ese vuelo que Ricardo nos habló hace 8 días. Preparémonos para él. Invitemos a otros. Ese avión tiene muchos asientos. Yo personalmente siempre pienso que por mi culpa no se quede un asiento vacío. Que podamos invitar a muchos a que se suban a ese último vuelo, para que hagan el último viaje con nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude cada día a estar alertas para llevar su palabra.